Bueno, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente para participar de la clase de la Escuela de Formación Cristiana. Es un gusto verlo, hermanos. El Señor nos bendiga a todos. Entonces, hermanos, vamos a concentrarnos. Les pido que nos concentremos todavía para meditar unos minutos más en la palabra del Señor. Entonces vamos a comenzar con una oración delante de nuestro Padre Celestial. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tu misericordia es grande para con nosotros, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra. Algunos minutos breves, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, que nos dé entendimiento, Señor, que nos ayude a tener este discernimiento de tu palabra, a meditar, Señor, en tu palabra. Te pido, Padre, que tú perdones, Señor, mis fallas, Señor, mi deficiencia, Padre, mi lengua tan torpe que es, Padre, pero te pido, Señor, humildemente que tú te perfecciones, Señor, en mi debilidad, Padre, para que toda la gloria, Señor, sea para ti, Señor, toda la alabanza y toda la honra. Te pido también, Padre Santo, que mis hermanos aquí reunidos, Señor, y los que posiblemente nos están viendo, Señor, y escuchando también, Señor, tu Espíritu esté con ellos y nos dé entendimiento, Padre, para con tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a concentrarnos, Señor, para estudiar unos minutos más. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuando con la clase acerca de la santidad, nos toca la lección número 18, que se llama Santidad, gente santa, y es parte de la tercera parte de nuestro libro llamada La Santidad en la Iglesia, precisamente, la santidad en la Iglesia. Entonces, nuestra lectura bíblica, hermanos, está en Deuteronomio capítulo 13, versículo 12, hasta el capítulo 14, versículo 2. Y nuestro versículo bíblico está en Deuteronomio 14, versículo 2, al cual le voy a dar lectura. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Antes de empezar, hermanos, les voy a pedir de favor, si bien la lectura bíblica no la vamos a hacer ahorita, pero sí voy a pedir a 3 hermanos que me ayuden y por supuesto pedirle a Sael a ver si nos ayuda también con el micrófono para estar en el momento indicado. 3 hermanos que me ayuden a leer los siguientes 3 citas. No sé quién guste tomar la lectura ahorita más al ratito, pero de una vez para que vayan apartando. La lectura de Deuteronomio capítulo 13 de los versículos 1 al 5. No sé quién para poderlo definir rápidamente. ¿Qué, hermano? La segunda cita, Deuteronomio capítulo 13 de los versículos 6 al 11. Hermana Lisette, gracias. Y la última cita, Deuteronomio capítulo 13 versículos 12 al 18. David, gracias. Bien, hermanos, entonces el objetivo de nuestra clase es reconocer los cambios que debe vivir cada miembro de la iglesia para andar en santidad a partir de la comparación de las prácticas de otros pueblos y su relación con la vida en nuestro tiempo. Entonces, hermanos, estudiando en la semana o en las semanas anteriores y tratando de darle una entrada a la clase, y porque en lo particular luego me gusta las curiosidades, ¿verdad?, según el tema,
pero estaba viendo que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, el número de países que existen hoy en el día, en el mundo, es decir, es de 193 países, de acuerdo a lo declarado por la ONU, ¿verdad? Que ellos mismos reconocen. Por supuesto, hermanos, bueno, esto puede variar, 193, hay unos que dicen que son 196, pero bueno, en fin, la ONU reconoce 193 países, 193 estados en el mundo. Por supuesto, hay características, ¿verdad?, para que un país pues sea un país, ¿verdad? Para que un país se considere que es un país, tiene que tener un lugar, el lugar que tiene que tener un territorio definido, pues vaya, tiene que tener un territorio definido, tiene que ser habitado con algún grado de permanencia, tiene que tener un gobierno, tiene que tener cierta o total independencia, reconocidos también por otros estados, por otros países soberanos, ¿verdad? Y asimismo interactuar diplomáticamente con otros países. Entonces son ciertos requisitos que necesita ser un país, ¿verdad? Por otro lado, ustedes no sé si se han preguntado alguna vez cuánta gente hay en este mundo, no sé si tengan alguna idea por ahí, pero estaba viendo que según la página de conteo Worldometer, se llama así la página, y según su conteo, a la fecha hay, fíjense la cifra, 7,943,062,400 personas en este mundo. Es una cantidad enorme de gente, las cuales, todas ellas están repartidas en estos 193 países que acabamos de mencionar, bueno, en general. Y según los cálculos, para el año 2023, es decir, para el siguiente año ya, habrá 8,000 millones de personas, según los cálculos. Y para el 2055, que quién sabe si estaremos, ¿verdad? Algunos, no sabemos, solamente el Señor, pero para el año 2055 habrá 10,000 millones de seres humanos. Yo ni siquiera me puedo imaginar la cantidad de todas esas personas juntas, ¿verdad? Pero habrá 10,000 millones de seres humanos. Entonces, hermanos, dentro de estas cifras, ¿verdad?, y a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido civilizaciones, ha habido imperios, ha habido reinos, ¿verdad?, ha habido países, ha habido pueblos que han desaparecido por completo, o bien reducidos al mínimo, ¿verdad? Han semidesaparecido o totalmente desaparecido sus culturas, han desaparecido sus construcciones, su idioma inclusive, sus costumbres, sus creencias religiosas, sus dioses. Pero a través de esta misma historia, hermanos, de toda esta gente que ha sido contabilizada desde los inicios de este mundo, a través de estas civilizaciones, de estos imperios, de estos reinos, de estos pueblos, existe un pueblo que se distingue por ser único, que se mira o que se distingue diferente inmediatamente. Un pueblo que ha sido formado, que ha sido escogido a partir de sí, de todos los pueblos de la tierra, pero que ha sido apartado, que ha sido santo, para ser el tesoro especial del único y todopoderoso Santo Dios. Este pueblo es un pueblo que ha sido conformado también por millones de personas, de entre muchos pueblos, ¿verdad?, escogidas por un Dios que es omnisciente y soberano, ¿verdad?, a través del tiempo y de la historia. Un pueblo que habita en esta tierra y en el cielo. Un pueblo que es parte de un reino inconmovible, es decir, de un reino que no se altera,
que no cambia con el paso del tiempo. Es un reino, como sabemos, que no es de este mundo y que es un reino sempiterno, es decir, que dura para siempre. Es un reino que no tiene fin. ¿Por qué, hermanos? Porque su rey es eterno, porque su rey es el alfa y el omega. Sabemos que Él es el principio y el fin, es el primero y el último, y su nombre permanece para siempre. Y es conocido, es honrado y alabado por todas las generaciones. Dice el Salmo 102, el capítulo 102, versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Entonces, hermanos, por la pura voluntad santa de Dios, por su gracia, por su misericordia, hemos sido cada uno de nosotros llamados a formar parte de este pueblo, ¿verdad? Hemos sido separados como pueblo santo para el Señor nuestro Dios, para ser su tesoro especial como pueblo, para alabar y honrar su santo nombre. Entonces, amados hermanos, después de esta breve doxología, vamos a decirlo así, una pequeña doxología, y buena parte de su propio objetivo, ¿verdad?, que es el de alabar a Dios, doxología. La intención, hermanos, es llevarles a pensar en estos breves minutos, a meditar, a reflexionar, ¿verdad? El considerar, hermanos, seriamente a qué pueblo es al que pertenecemos. Por gracia, por misericordia, del Rey de Reyes, y las bendiciones de las cuales también somos partícipes, ¿verdad? Así como de las responsabilidades y compromisos que adquirimos al ser parte de este pueblo especial, ¿verdad? Santo, que es apartado para Dios. Y es ahí donde empezaremos esta clase, hermanos, porque el pasaje que vamos a leer nos lleva precisamente a reflexionar que somos un pueblo diametralmente distinto a cualquier otro pueblo que exista o pueda existir. Amén, hermanos. Entonces, si estamos listos, vamos a empezar la clase después de esta introducción, amados hermanos. Entonces, hermanos, debemos recordar que hemos sido un pueblo escogidos por Dios, ¿verdad? Por supuesto, esto lo podemos ver como ejemplo a través del Israel histórico y teocrático que leemos en el Antiguo Testamento. Déjenme leerles 3 versículos. Dice Éxodo capítulo 19, de los versículos 5 al 6, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio 14:2, tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo, para que seas su tesoro especial. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un texto conocido por todos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Entonces, hermanos, si ponemos atención a estos 3 versículos, nos enseñan que cada uno de nosotros, de manera muy especial, hermanos, hemos sido escogidos y apartados, ¿verdad? Hemos sido escogidos de un linaje muy especial para formar parte de un pueblo que ha sido llamado y tratado como un especial tesoro. Un pueblo donde las personas han sido llamadas a ser sacerdotes y gente santa, y donde estas mismas personas formarán una nación santa, un pueblo que ha sido adquirido
para ser una posesión exclusiva ¿de quién? De Dios, ¿verdad? De entre todos los demás pueblos. ¿Y para qué, amados hermanos? Según el texto de 1 de Pedro, ¿para qué? Lo acabamos de leer. Pedro mismo nos da la respuesta. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. En otras palabras, para que como pueblo anunciemos, para que proclamemos y mostremos a los demás, a otros, las virtudes, las excelencias, la gracia, la misericordia, las bondades de Dios, de ese Dios santo que nos escogió y llamó a santidad, al salir de la oscuridad, como dice el texto, para luego entrar en su luz maravillosa. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por su obra en la cruz, ¿verdad? Y todo lo que ganó para nosotros con su muerte y su resurrección, ¿cierto? Entonces el apóstol Pedro, hermanos, nos recuerda y nos va a ayudar a atesorar y darle todo el valor que en sí mismo tiene esto, hermanos, en formar parte del pueblo de Dios y ser santos, apartados para Él. Porque siempre se nos olvida a veces, hermanos, si leemos este versículo 9, pero no sé si tengan ahí la cita, alguien quisiera leer el versículo 10, el que sigue. Ese luego por lo regular no lo leemos, pero si alguien lo puede leer en voz alta. Quien lo tenga. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es correcto. Gracias, hermano. Entonces, es como si Pedro nos dijera, hermanos, atesoren esto en sus corazones, o sea, de lo del versículo anterior, el 9, ¿verdad? Porque somos escogidos, somos pueblo, somos una nación santa. Y lo que se nos olvida enseguida es lo que Pedro nos dice, porque ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Entonces, amados hermanos, atesoremos, ¿verdad? Fijémonos, recordemos esto siempre, atesoremos y demos gracias a Dios por esta misericordia hacia nosotros, totalmente inmerecida. Ahora bien, amados hermanos, sabiendo perfectamente a qué pueblo pertenecemos, ¿verdad? Ya vimos, recordemos que como pueblo adquirido por Dios, hemos sido llamados a ser santos. Porque recuerden que hemos sido llamados para anunciar, para mostrar que la santidad de Dios, para eso hemos sido llamados ante los demás pueblos, y por lo cual nos debemos conducir entonces en santidad, a diferencia de los demás pueblos, ¿verdad? Y el Señor en su misericordia le muestra y enseña a su amado pueblo a ser santo. El Señor nos enseña a ser santos como Él es santo. Y para muestra, como dice César Vidal, no sé si algunos lo conocen, para muestra solo una pincelada, ¿verdad?, de lo que vamos a ver ahorita, de cómo Dios a través de Moisés, en este capítulo 13 de Deuteronomio, enseña y va a advertir al pueblo de Israel en contra de todo lo que pueda llevarlo a la idolatría. Del por qué no debe darse a la idolatría como los demás pueblos. Y si lo meditamos bien, hermanos, la idolatría es altamente peligrosa para el pueblo de Dios, porque finalmente nos lleva a ya no dar la honra,
allá no dar la adoración al único merecedor y digno de recibir toda alabanza, a Dios, que es santo, santo, santo. Esto, por supuesto, hermanos, estos capítulos, versículos que vamos a leer, por supuesto tienen aplicación para el pueblo de Dios hoy en día, es decir, para la iglesia como nosotros hoy en día, ¿verdad? Y el Señor nos sigue enseñando, y el Señor nos sigue recordando todas estas verdades, ¿verdad? Todas estas cosas que son serias, que son importantes para Él. Por lo tanto, hermanos, estas mismas cosas que nos enseña y que nos recuerda, estas tienen que ser y tomar el mismo nivel de seriedad e importancia para nosotros, como iglesia y como pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, en este pasaje y bueno, anteriores pasajes del 13 para atrás, obviamente, el pueblo de Israel está siendo, si le damos lectura a ustedes allá en casa ya con más detenimiento, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel está siendo instruido de cómo y en dónde el pueblo debe de rendir culto a Dios. Esto lo dicen en Deuteronomio 12, un capítulo anterior. Es decir, Dios les está dando el promover y salvaguardar, fíjense, la integridad de adoración exclusiva a Jehová, a el gran yo soy, el que soy, que fue como se identificó su nombre, si ustedes recuerdan. Entonces, hermanos, Dios a través de Moisés les va a decir que se cuiden de no ser idólatras, como los demás pueblos que están en Canaán, porque iban ya a entrar a la tierra prometida en Canaán. Entonces, hermanos, Dios quiere asegurarse y ser claro con su pueblo, como hoy en día, que a Él no le gusta que su pueblo rinda adoración y alabanza a otra cosa, en otro lugar o a cualquier otra persona, ¿verdad? Porque uno de los propósitos básicos del pueblo, ¿cuál es, hermanos? De la iglesia, pues es exaltar a Jehová como el único Dios de Israel, ¿verdad? Y es que al entrar, nos cuentan los pasajes, ¿verdad? Que al entrar a Canaán los israelitas iban a vivir en medio de esos pueblos que servían a otros dioses, ¿verdad? Entonces, Dios quería que el pueblo de Israel se cuidara de no copiar, de no adquirir malos hábitos, ni costumbres, ni tradiciones, ni pensamientos o falsas creencias de alguna otra cosa que se hiciera llamar Dios o que fuera un Dios. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, al entrar y delante de los demás pueblos, el pueblo de Dios tenía que dar evidencia. La iglesia tiene que dar evidencia. ¿De qué, hermanos? De mostrar a los demás pueblos del por qué somos diferentes, del por qué eran diferentes. A causa de quién eran diferentes, a causa de quién somos diferentes, del por qué y a quién obedecemos como pueblo, como iglesia del Señor. Entonces, es esta exhortación de Moisés al pueblo en contra de la idolatría y participación de prácticas religiosas de los cananeos. Y es que en este pasaje, hermanos, de Deuteronomio 13, Moisés va a presentar tres maneras de cómo la trampa de la idolatría podía entrar a Israel. Inclusive puede tener también o tiene aplicación estas tres maneras de cómo puede entrar la idolatría en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, ¿verdad? Ya sea local o en la iglesia en general, entiéndase, por supuesto. Dice Deuteronomio 12, versículo 30, antes de empezar, fíjense la advertencia que el Señor da. No sé si lo tengan por ahí, espero que sí lo tengan. Deuteronomio 12, versículo 30. El Señor dice: no caigas en la trampa de seguir sus costumbres, ni de rendir culto a sus dioses,
No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Esa es la advertencia que el Señor ya les está dando. O sea, no hay el decir, yo no sabía, ¿verdad? O sea, ni siquiera preguntes, en pocas palabras, ni siquiera pregunten. Entonces, hermanos, este texto es importante, ¿verdad, amados hermanos? Es porque Dios ya les está diciendo, les está advirtiendo que no hagan caso, que hagan oídos sordos a las voces, ¿verdad? Que con engaños o tramposamente los pueden llevar a la idolatría y desviarse. ¿De qué? De no dar, y así no dar la adoración y alabanza a Dios. Entonces Moisés va a presentar 3 maneras de cómo la trampa de la idolatría puede entrar al pueblo de Dios. La primera manera, hermanos, es por medio de los falsos profetas. Una segunda manera es por medio de un miembro de la familia o un amigo. Y la tercera, por medio de falsos líderes. Entonces, de hecho, esta segmentación viene en el mismo capítulo. Ustedes si lo van a leer con detenimiento, ahí van a encontrar la segmentación. Y que es precisamente que les voy a pedir a mis hermanos que hagan la lectura un poco lo más rápido posible, pero entendible, para que nos ayuden. Entonces vamos a ver la primera manera, que es por medio de los falsos profetas. Y si mi hermano puede leer Deuteronomio 13, 13 versículos del 1 al 5, por favor. Gracias. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio de que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, la primera manera es por medio de los falsos profetas, ¿verdad? Para evitar la introducción de la idolatría. Y como recordarán, hermanos, Dios entra en un pacto con Israel, ¿verdad? De tal forma que el pueblo de Israel tenía que vivir, tenía que guiarse por la palabra de Dios. Entonces, la manera que Dios, soberanamente escogió para dar a conocer su palabra a su pueblo, en este caso era a través del profeta, de un profeta, el profeta en turno. ¿Quién era en este caso el profeta? Pues Moisés, ¿verdad? Moisés, el cual, por cierto, iba a ser considerado como el modelo del profeta de Israel por los demás profetas que venían durante todo el Antiguo Testamento. Por supuesto, menos hasta que vino uno, ¿verdad?, a cumplir con perfección, con excelencia y supremacía el oficio de profeta. ¿Quién es? Cristo Jesús, el profeta de Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, Moisés da la exhortación de parte de Dios al pueblo, que no escuchen a otros profetas o maestros que traerán nuevas verdades y milagros hechas por otros dioses que te deslumbrarán, dice, y que llevarán al pueblo a servirlos y a adorarlos. Como pueblo, hermanos, tenemos que cuidar y tenemos que distinguir a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, porque el hacer milagros, hermanos, o el hacer una señal, o decir verdades a medias, no es la única evidencia, ¿verdad?, de que una persona habla la verdad, por supuesto, o representa lo que dice o representa la voluntad de Dios.
Y lo primero que deberíamos de hacer como pueblo, hermanos, como iglesia, es cerrar, dice el pasaje, nuestros oídos. Debemos cerrar nuestros oídos a esas malas y engañosas palabras, a esas señales proféticas. Y debemos de estar conscientes, fíjense bien, hermanos, que a veces nuestro Dios nos prueba como pueblo suyo. Y si no me creen, vamos a ver el versículo 3 rápidamente. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque ¿qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Para qué? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, el Señor prueba a su pueblo, no para hacerlo caer, por supuesto, entiéndase, sino para qué, hermanos, para probar que nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestro amor como iglesia, nuestra obediencia como pueblo, nuestro corazón hacia Él, y cuidar el pacto que ha hecho con nosotros, hermanos, por gracia. Porque el falso profeta, el falso maestro, hermanos, está prácticamente tratando de llevar al pueblo de Dios a rebelarse en contra de Él. Por eso, el Señor Dios enseguida en estos versículos nos recuerda diciéndonos, yo soy el que soy, el que te sacó de la tierra de Egipto, dicen estos versículos enseguida, ¿verdad? El que te rescató de casa de servidumbre. De tal forma, amados hermanos, que cuando se nos presenta algún extraño profeta o maestro, hagamos oídos sordos, ¿verdad? Hagamos oídos sordos a sus palabras. Quitemos, hermanos, sus palabras de en medio de nuestro pueblo, sus milagros y señales de en medio de nosotros, quitémoslas de nuestra congregación y hagamos lo que nos pide nuestro Dios Santo, ¿verdad? Temerle en reverencia, en guardar sus mandamientos, en escuchar su voz a través de la palabra, ¿verdad? De seguirle, de servirle, ¿sí? Debemos de tener cuidado con estos falsos profetas. Por supuesto, ya de todos nosotros es conocido, ¿verdad? Y podríamos dar nombres muy puntuales de quiénes son, ¿verdad? O algunos quizás no, y escuchar todas estas falsas enseñanzas, ¿verdad? Debemos de sacar todas estas cosas de nuestra congregación y solamente escuchar la palabra de verdad, ¿verdad? No aquel que puede decirnos va a venir Cristo tal día, tal fecha, tal mes. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Es una cosa, vaya la expresión, es torpe, ¿verdad? Y ustedes ya sabrán a quién me refiero y no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero es una cosa torpe, hermanos. Y el decir que tiene tantos años de teólogo y pueda llegar a esa conclusión. No, hermanos, tenemos que pedirle al Señor discernimiento, inclusive en esas cosas, de escuchar a ciertos, retener lo bueno y desechar lo malo. Y si todo es malo, pues deséchalo completamente. Bien, hermanos, pasando al segundo, por medio de un miembro de la familia o un amigo. Es la segunda manera en que Moisés va a advertir al pueblo de cómo detener o no caer en la trampa de la idolatría. Mi hermana Lisette, si nos puede apoyar en el capítulo 13 de los versículos 6 al 11, por favor. Dice así la palabra de Dios: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá,
ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosas semejantes a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, así. Así, hermanos, sí, gracias. Muy amable, amén, hermanos. Entonces, hermanos, por medio de un miembro de la familia o un amigo. Y si prestaron atención, y podemos decir que, pues sin duda alguna, este versículo o estos versículos, por donde quiera que lo tratemos de mirar, suena demasiado fuerte. Es muy fuerte estos versículos, porque lamentablemente, hermanos, se trata, como quiera que sea, de la seducción espiritual a la idolatría. Por medio ahora de un miembro de la familia, de nuestra familia, ¿verdad? O de un amigo muy allegado, que lo consideramos como parte de la familia también, ¿verdad? Entonces el problema, pues el problema es el mismo problema que el de los versículos anteriores, ¿verdad? Entonces, el inducirnos a la idolatría, el inducirnos a la desobediencia, a la rebelión contra Dios, y por si fuera poco, hermanos, la trampa ahora viene de un familiar en lo secreto, al interior de nuestra familia, ¿verdad? En la intimidad de nuestra familia. Dice, leyendo y meditando, encontré una frase del puritano Matthew Henry. Fíjense cómo los puritanos trataban estas cosas. Dice Matthew Henry: es política de Satanás tratar de guiarnos al mal por medio de nuestros seres queridos, de quienes menos podemos sospechar y a quienes deseamos agradar y estamos dispuestos para conformarnos. Y tiene muchísima verdad. Porque lamentablemente, hermanos, yo sé que puede haber muchos ejemplos, y estoy seguro que muchos han de haber tenido y pueden dar muchos ejemplos de familiares, ¿verdad? Que a lo mejor nos han, con cierto consentimiento, de hacernos caer, ¿verdad? De hacernos dudar de nuestra fe, ¿verdad? De rebelarnos contra el Señor intencionalmente, o a lo mejor no con esa intención, ¿verdad? Pero nos llevan y nos hacen caer, o quieren que nos rebelemos en contra del Señor, que lo neguemos. Y como dice Matthew Henry, es que lo malo es que no sospechamos de eso, pero y queremos, caemos porque pues es nuestro hermano, es mi hermana, es mi tía, es mi abuelito, o es mi papá, o es mi mamá, ¿verdad? Por supuesto, obvio, existe ese amor filial, ¿verdad? Pero Satanás, ¿verdad?, va a aprovecharse de eso. Pero, amados hermanos, Dios nuevamente dice en este versículo, en el versículo 8, no les hagas caso, ni los escuches, dice Dios. Miren, hermanos, fíjense, es nuestro deber, cada uno de nosotros, que los que conformamos el pueblo de Dios, es nuestro deber preferir obedecer a Dios antes inclusive que a nuestros familiares o amigos más cercanos, por muy duro que suene. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles delante de los saduceos del concilio, no sé si lo recuerdan. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles a los saduceos, al concilio, ¿qué les dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. ¿Por qué, hermanos?
Porque los hombres, ¿verdad?, inconversos que no aman a Dios, quieren llevarte a que te rebeles en contra de Dios. El que te sacó de Egipto, donde eras esclavo del pecado, ¿verdad? ¿O acaso ellos, tu familiar, tu amigo, acaso ellos te sacaron de tu esclavitud? ¿Alguno podría decir eso con certeza? ¿Verdad? Entonces, si prefieres consentir con ellos, de ir en pos de dioses, de estas extrañas palabras, de estos milagros y señales, debemos de preferir, hermanos, obedecer a Dios antes que a nuestros propios familiares, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todo esto, hermanos? Por supuesto, bueno, también antes, pues bueno, hoy en día no vamos a liquidar a nuestros familiares, ¿verdad? Como dice en el versículo, o amigos, ¿verdad? Que no sean creyentes. Al contrario, vamos a mostrar la misericordia de la que estamos hablando. Vamos a mostrar la santidad para hablarles, mostrarles a nuestro Dios santo, ¿verdad? Por lo que nosotros somos santos. Y predicarles la palabra del Señor. Que tenga misericordia de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, que el Señor los alcance, de nuestros propios hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es cierto, era severa esta penalidad, como leemos, ¿verdad? Pero el propósito de la misma, hermanos, era para enseñar al corazón del pueblo de Israel que Dios, y lo sigue haciendo, que Dios aborrece la idolatría en medio de su pueblo, ¿verdad? Y que es un Dios fuerte y celoso, que no comparte la alabanza ni la adoración de su pueblo con ninguna otra cosa. ¿Debido a qué? ¿O por qué? Pues debido a su santidad, o por su santidad. Amados hermanos, el pueblo de Israel ya sabía lo que Dios quería de ellos, lo vimos. Ya sabían de las instrucciones dadas por Él para vivir en santidad y no ser seducidos inclusive por algún familiar o profeta o falso maestro. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Lo voy a leer rapidísimo, pero ellos ya sabían. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículos 12 y 15, cuídate, dice el Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. No tenemos ninguna excusa, hermano. Aquí está, el Señor nos exhorta, nos sigue enseñando, ¿verdad? Lo que Él le agrada.
Rápidamente, hermanos, y ya entrando al final, vamos a ver la tercera manera. No sé si, bueno, antes hay algún comentario hasta aquí, alguna opinión o alguna idea. Si no es así, hermanos, vamos a entrar a la última parte. La tercera manera y última, por medio de falsos líderes. No recuerdo quién iba a leer David. Por favor, David, el capítulo 13 de los versículos 12 al 18. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová sea parte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres. Cuando obedeciereis la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Gracias, David. Entonces, hermanos, en esta sección última de versículos es también, por supuesto, muy parecida a las anteriores que hemos estado leyendo. En estas secciones anteriores, Moisés advertía al pueblo de Dios, ¿verdad?, contra estos falsos profetas, contra estos falsos maestros que venían con supuestos mensajes, milagros, ¿verdad?, señales de parte de otros dioses para adorarles. Y luego, en la siguiente sección que acabamos de ver, Moisés advirtió a cada integrante del pueblo de Dios a que tuvieran cuidado de no escuchar y ser seducidos por sus propios familiares, ¿verdad?, y amigos, para adorar a otros dioses o alguna otra cosa. Entonces, hermanos, en esta sección última, Moisés va a advertir de grupos o personas que seducen a una ciudad entera, ¿verdad?, o a un grupo mayor de esa ciudad, a los más posibles para que me puedan entender. Entonces, estos hombres son identificados como hombres impíos, dice el versículo 13. Moisés los pone como hombres impíos, ¿verdad? Y en el hebreo literalmente lo traducen como hijo de Belial. Y esa expresión, hijo de Belial, ¿verdad?, se usaba para identificarlos literalmente como personas malas y perversas. Malas y perversas, que siempre van a procurar, que siempre procuran engañar a otras personas, a como dé lugar. Entonces estos hombres, hermanos, al igual que los falsos profetas, incitaban al pueblo a abandonar y rebelarse contra Dios, ¿verdad? Y el castigo, como vemos, también era severo, ¿verdad? También era severo si eran hallados culpables de este acto detestable, ¿verdad? Porque lo mismo ahí lo dice, que era detestable. Ya que Dios da unas instrucciones de primeramente investigar a fondo, como leímos, ¿verdad?, con diligencia, dice, ¿verdad?, si tal acusación era verdad. Y de ser hallados culpables, serían heridos a filo de espada, dice el texto, ¿verdad?, a filo de espada junto con la ciudad o grupo de personas que decidieron ir en pos de otros dioses. Estos serían destruidos junto con sus pertenencias para siempre, del mismo pueblo de Dios. Eso lo llamamos apostasía también. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios,
nosotros, o en las ciudades donde se encuentra habitando la iglesia, el pueblo de Dios, hoy debemos, hermanos, de cuidar también de no dejarnos seducir y caer en palabras engañosas de hombres o mujeres perversas, como dice el versículo, ¿verdad? Que buscan envolver a la ciudad entera en una adoración a su persona. Y conocemos mucha gente que así lo hace, ¿verdad? O que nos puedan deslumbrar con algún proyecto ciudadano, porque estamos hablando de la ciudad, la gente que quiere engañar al pueblo del Señor mismo para distraer la adoración a nuestro Dios, como a su persona, con lo que proponen, cualquier proyecto que sea, ¿verdad? O cualquier ideología que representen, ¿verdad? O de transformaciones, ¿verdad? Que está muy de moda eso, ya sean conservadoras o liberales. Por supuesto no vamos a hablar de política, y aquí no se habla de política, pero entiéndase que eso también al pueblo de Dios puede afectarle como idolatría en nosotros, ¿verdad? Y nos va a desviar, no importa quién sea, ¿verdad? O de aparentes estas justicias sociales, ¿verdad? O bien, hermanos, por ejemplo, de estos hombres que hablan ahora muy de moda con lo de la pandemia, ¿verdad? Que surgió lo de la tecnología, de hombres que hablan de avances tecnológicos, ¿verdad? Como algo maravilloso, y que en el fondo realmente quieren llevar al pueblo de Dios a la idolatría, ¿verdad? Ahora en estos llamados metaversos, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez esa parte. Está muy tecnológico el asunto, ¿verdad? Pero puede ser causa, ¿verdad?, de idolatría, que nos llevan a la iglesia misma a participar en estos metaversos, ¿verdad? O de poner su esperanza en estas personas versadas en la tecnología de punta, ¿verdad? Por ejemplo, o para que me entiendan rápidamente, ¿verdad?, mejor pongo el ejemplo, yo no sé si han escuchado, así muy rápido, el ejemplo de Elon Musk, que es el dueño de Tesla, de estos carros súper inteligentes, ¿verdad?, con toda la tecnología. Recientemente compró Twitter, creo, hace unos meses, y bueno, hay un revuelo. Hay un revuelo en el sentido porque supuestamente Elon Musk ya es cristiano, hermanos, también. Ya es cristiano. Y hago así porque hay un video en YouTube que ya es muy conocido de semanas atrás, donde se ve su conversión, lo voy a poner entre comillas, porque lamentablemente inclusive participa este señor, es invitado, es muy poderoso y tiene muchísimo dinero. Entonces es invitado por un grupo cristiano, de unos muchachos cristianos que son importantes y líderes, ¿verdad?, de opinión cristiana en el habla inglesa. Entonces invitan a esta persona, a Elon Musk, ¿verdad? Y entre la conversación y todo, al final casi le dicen, estos muchachos, le dicen a Elon Musk, bueno, antes de despedirte quisiéramos que aceptaras a Cristo. A lo que Elon Musk hace, literalmente se queda sorprendido porque no se lo esperaba. Y les decían los muchachos, es que es fácil aceptar a Cristo. Dices 2, 3 palabras, literalmente le dicen, dices lo que salga de ti, 2, 3 palabras en oración, lo que quieras decirle, y con eso es más que suficiente. Entonces Elon Musk se queda primeramente trabado unos minutos y luego empieza a analizar, porque dicen que es muy inteligente este hombre, ¿verdad? Y empieza a razonar lógicamente, como es, ¿verdad?, tecnológico y todo este asunto, empieza a razonar y empieza a comparar y a decir, sí, Cristo es un gran maestro. Me gustan sus enseñanzas, tiene buenas enseñanzas. Y dice literalmente, dice, si Él quiere salvarme, yo no soy quien para estorbarle, dice. Entonces, y sigue diciendo, ¿verdad? Bueno, sí, lo acepto. No soy quien yo para estorbarle, me gustan sus enseñanzas y acepto a Cristo. Con esa ligereza, ¿verdad?,
con esa falta de sentido común y podemos seguirle, ¿verdad? Y lo peor del caso, hermanos, es que al final de esto los muchachos, estos cristianos supuestamente dicen y felicitan a Elon Musk y hacen una gran algarabía y dicen, ya ves, lo logramos, hemos convertido a Elon Musk en cristiano. Y lo peor del caso, hermanos, es que viene después. El pueblo de Dios ve todos esos videos y muchos sí se la creen. Ese es el problema, porque ahora van a decir y van a confiar en Elon Musk, que todo lo que diga, lo posible que diga algo de la cristiandad o medias verdades de la palabra del Señor, lo va a creer y lo va a llevar a la idolatría. Y hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos acerca de esto. Entonces, amados hermanos, el pueblo de Dios debe cuidar de no escuchar y repetir estas falsas palabras que nos pueden llevar a apartarnos de Dios, ¿verdad? Y a rebelarnos en contra de Él. El pueblo de Dios no puede poner su esperanza en ningún tipo de hombre poderoso, más que en el único hombre, verdaderamente Dios, ¿quién es? Cristo Jesús, que es hombre también, el que ostenta todo el poder, que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y por medio de Él, ¿no dice la palabra del Señor? Él sí tiene el verdadero poder. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios debe de obedecer las instrucciones que han sido dadas por Dios. Dice Deuteronomio 13, 17, 18, y no se le dice al pueblo o a la iglesia, y no se pegará, iglesia, a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, hasta aquí, hermanos, estas tres maneras que Moisés advierte al pueblo de Dios en contra de la idolatría. Como conclusión, hermanos, para concluir, se nos recuerda en Deuteronomio 14, versículo 2, que lo leímos hace rato, hermanos, que somos hijos de Jehová, vuestro Dios, que somos un pueblo apartado, que somos un pueblo santo para Dios. No se nos debe olvidar, hermanos, que el Señor nos ha escogido para formar parte de su pueblo, ¿verdad? Que es único de entre todos los demás pueblos de esta tierra. Cada uno de nosotros aquí, hermanos, ha sido escogidos, ha sido llamado para formar parte de su pueblo, de la iglesia en Cristo. Un pueblo que ha sido redimido por Dios en Cristo Jesús. Amado hermano, como pueblo de Dios debemos de cuidar nuestro testimonio como iglesia. Nos están viendo. Debemos de cuidar nuestro testimonio de lo que decimos aquí, de cómo conducimos el culto, qué es lo que cantamos, cómo lo cantamos, cómo oramos. ¿Qué es lo que oramos? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué predicamos aquí? ¿Y cómo lo predicamos? Porque ese es el testimonio que nosotros damos aquí en la cuadra y los que nos están viendo, hermanos. Es un pueblo que ha sido redimido por Dios en Cristo Jesús, hermanos. Porque, hermanos, somos como pueblo, dice la palabra, que somos iglesia. La iglesia es columna y baluarte, es decir, defensa de la verdad, ¿verdad? De la palabra de Dios, la cual nos manda a que como pueblo, como iglesia de Cristo, caminemos en santidad. Amados hermanos, fíjense la frase, la base de nuestra santificación es nuestra unión con Cristo.
en lo individual y como iglesia. La base, nuestro fundamento de nuestra santificación de todos los días es nuestra unión con Cristo. ¿Cómo está tu unión con Cristo? Como iglesia también. Como tallos, dice la palabra, ¿verdad? Como esas ramas damos fruto, ¿verdad? Precisamente porque estamos unidos a Cristo, a la vid, y estamos unidos a la vid por la obra de Dios Padre, el viñador, dice Juan 15, del 1 al 4, que guardemos en santidad el mismo evangelio de Cristo, ¿verdad? Decía el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, y creo que sí comparto lo mismo que él, decía Charles Spurgeon: hay apatía por todas partes, y lo vemos hoy en día. Hay apatía por todas partes. Tal pareciera que a nadie le preocupa si lo que se predica es verdad o es mentira. Entonces, hermanos, no lo descuidemos, ¿verdad? No le añadamos o quitemos cosas al Evangelio. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, hermanos, debemos caminar en este mundo, sí, pero no como los del mundo, sino que todos los días, amados hermanos, todos los días, recordando que somos un tesoro especial para Dios, hermanos. Somos un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Somos un pueblo santo, por favor, somos un pueblo santo para anunciar, para predicar la gracia y la misericordia de Dios a los pueblos de la tierra. Amén, hermanos. Bien, hermanos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna opinión, algún comentario. El Señor es bueno, es misericordioso, su amor es infinitamente grande, hermanos, para con los suyos. Y el Señor es tan bueno que Él nos sigue enseñando, nos sigue exhortando en amor, aún lo que nosotros hayamos fallado. El Señor es bueno y poderoso, como lo vimos, ¿verdad? Porque es santo. Sí, David. No, nada más agregar, me parece importante aportar palabras de Jesús que creo que vienen muy al caso de los falsos profetas y las malas enseñanzas. En Mateo 7 Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí Jesús, yo siento que nos da la clave. Muchas veces posiblemente nos encontremos ante una situación que no vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, el Internet, no sé, no por eso vamos a descartar el Internet, tenemos que buscar cuál es la dirección de la palabra para usar algo que pues no específicamente viene ahí. De cuánta bendición no nos ha sido el Internet, sobre todo en este tiempo, ¿no? Sí. Entonces usamos esa dirección. Y aquí Jesús lo que nos dice es, ante lo nuevo que se presente, mira el fruto. ¿Cuál es el fruto? Sí, porque un falso profeta va a producir una mala enseñanza y esa mala enseñanza va a producir un mal fruto. Pero por el contrario, un buen profeta va a producir una buena enseñanza y va a dar un buen fruto. Y es un fruto que tiene que ver con el fruto del Espíritu, es un fruto que es fehaciente, que es jugoso y delicioso, que se puede probar y que da testimonio de edificación. No puede ser una ilusión o o algo que parezca bueno, porque pudiéramos caer en eso, pero ahí es donde también entra el discernimiento de espíritu. Pero creo que Jesús aquí nos da un súper consejo para decir, cuidado, hay que revisar el fruto. Revisen el fruto y entonces vemos, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Gracias, David.
Sí, debemos, hermanos, nosotros de revisar, ¿verdad? Como comenta David, nosotros, y para poder revisar, para terminar, hermanos, revisar cada cosa que veamos en el Internet. Y no necesariamente en el Internet, cada cosa que leamos, inclusive en los libros, ¿verdad? O que escuchemos o que vemos en la televisión, en este caso, como comenta David, de algún predicador, ¿verdad? Porque es cierto, el peligro es afuera, hacia adentro de la iglesia, pero también viene de adentro, es cierto. Entonces, ¿cómo le hacemos, hermanos? Nosotros tenemos que estar bien seguros en el Señor. Tenemos que estudiar la palabra del Señor todos los días. No hay ninguna otra forma, hermanos. No hay magia aquí, ni mucho menos, ¿verdad? Ni nada por el estilo, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra del Señor. Aquí está. Ya vimos cómo el Señor, cómo a través de Moisés da los lineamientos de lo que el Señor es. Y partamos tan sencillo como que partamos, David, que el Señor es santo, que el Señor es celoso, es fuerte, es poderoso, ¿verdad? Y Él no comparte tu alabanza, o la alabanza de todos nosotros, hacia Él, con nadie más, porque eres parte del pueblo de Dios. Estás llamado a ser santo. Y no es cualquier cosa, hermanos. Entonces, debemos, sí, efectivamente, estudiar la palabra para poder discernir todas las cosas, absolutamente todas. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, si no hay ningún otro comentario, gracias al Señor, gracias a que nos mantiene aquí unos minutos más. Y vamos a orar para podernos retirar, vamos a dar gracias al Señor por la clase. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, y en toda tu palabra, Padre, podemos encontrar tu gran amor, Señor, por nosotros. Gracias, Padre, porque nos has llamado, Señor, de manera muy especial, no a causa, Señor, de nuestras obras, que no valen absolutamente nada, Señor, sino por la obra de Cristo, por su resurrección, por su muerte en la cruz y su resurrección, Señor, por todo lo que ha ganado para nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de que somos pecadores, Padre, tú nos perdonas, Padre, a través de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos entonces, Padre, a confesar. Ayúdanos a realmente declarar, Señor, tu palabra, Señor, y confesar, Señor, que hemos creído en ti, Padre. Gracias, Padre, porque así lo hacemos, Señor. Perdónanos, Señor, como iglesia, Padre, si hemos fallado, Señor, en cualquier asunto, Padre. Al contrario, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, como iglesia, Padre, para que podamos decidir todas las cosas con sabiduría, conducirnos en todo con sabiduría, Señor, como te agrada a ti, Señor, y como tú lo pides. Gracias, Padre, porque tu amor lo vemos manifestado de esa forma. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, y los que posiblemente nos estén viendo, Señor, a través del YouTube, Padre. Gracias, Señor, por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias.